Muy agradecidos de que estén aquí, que sean parte de este encuentro, que ha sido levantado a pulso, con mucho cariño. Me presento, soy Rocío Sepúlveda, trabajadora de la cooperativa Red Genera, madre, mujer, como me ven, y voy a estar moderando la mesa que está centrada en cómo avanzamos hacia un proyecto transformador de la economía del trabajo. Los expositores están compuestos por Fernanda Sepúlveda y Elena Taffoletti. Son compañeras de la cooperativa Coenergía, pertenecientes a la Federación Trasol, que traen un aporte de cómo avanzar un proyecto transformador de la economía y el trabajo. Pertenecen a una de las cooperativas más antiguas de la Trasol, con 6 años de experiencia. También nos acompaña Plácido Peñarrieta, compañero que viene en representación de la cooperativa Chilebet Artes Gráficas de Argentina, como una de las primeras experiencias de recuperación de fábricas en Argentina, incorporando bachilleratos populares y vinculación territorial. También está con nosotros José Miguel Gómez, compañero que viene en representación del Movimiento de la Economía de los Trabajadores de Venezuela, con una experiencia de control territorial de la producción del consumo, avanzando hacia una planificación estratégica de la economía de los y las trabajadoras. Y Asise Aslan, compañera que viene en representación del Comité de Economía de las Mujeres de Kurdistán, como una experiencia en resistencia al Estado Islámico, desde una resistencia antipatriarcal y anticapitalista. Los convidamos a ustedes, los presentes y las presentes, a tener presente 3 preguntas que trascienden a esta presentación y a esta mesa. Las cuales son: ¿qué características debiesen poseer nuestras prácticas para tener una capacidad transformadora del trabajo? ¿La repito? Es importante que la tengan presente para que podamos direccionar también la conversación de esta mesa. La voy a volver a repetir. ¿Qué características debiesen poseer nuestras prácticas para tener una capacidad transformadora del trabajo? ¿Bien? La pregunta siguiente es: ¿qué dificultades existen para que esto acontezca? Y así, también, ¿cómo podemos superar estas dificultades? Entonces, damos inicio a las presentaciones. ¿Aló? Hola a todos y todas. Bueno, nosotros, como comentó Rocío, somos de la cooperativa de trabajo Coenergía. Nuestra cooperativa actualmente se compone de 20 trabajadores y trabajadoras que nos dedicamos al rubro de la construcción. La cooperativa la componen diferentes personas con distintos oficios, algunos que somos profesionales, arquitectos, ingenieros, y otros que son obreros de la construcción, albañiles, gaffiter, bueno, de todo un poco. Aquí vamos a ir mostrando algunas fotitos para que nos vayan conociendo un poco. Bueno, la cooperativa comienza en el año 2011 con un grupo de 6 personas que fueron los que comenzaron, con un poco la idea de trabajar de manera más justa, de trabajar de otra forma, ¿cierto? Sin tener un jefe, pero a la vez no queriendo tampoco ser jefes, ¿ya? Parte como con un poco ese concepto. El 2011 en Chile comienza el movimiento estudiantil a ponerse súper álgido, y fue este mismo movimiento el que nos fue como cuestionando, nos invitaban a exponer, ¿cierto? Y nos fue como poniéndonos en nuestra cabeza que esto podía llegar a ser algo un poco más importante que solo trabajar sin un patrón, ¿ya?
Entonces en ese momento fue como donde se empieza como a tensionar la cooperativa y comenzamos a tener un proceso congresal que le llamamos nosotros, como para empezar a definirnos y empezar a ver realmente por qué era que nosotros estábamos trabajando de esta forma. O sea, por qué trabajar sin un patrón, como que de repente era un poco más profundo que eso. Nuestro proceso congresal duró harto tiempo, de hecho yo creo que todavía no termina, es un proceso constante, donde fuimos definiendo algunas cosas. Y una de las preguntas claves que era qué nos motivaba a trabajar en la cooperativa y qué nos motivaba finalmente a luchar, ¿ya? Entendiendo que la cooperativa era no solo una fuente de trabajo, sino que era un aporte también a esto, ¿ya? En este proceso congresal nosotros nos fuimos cuestionando, ¿cierto? Todo, y nos proyectamos y dijimos, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es aportar a construir a una nueva sociedad, ¿ya? Se me olvidó decirte cuándo salí, pero no importa. Ya. Y esta nueva sociedad, ¿cómo nosotros la imaginábamos? La imaginábamos, por supuesto, sin explotación, sin propiedad privada, sin opresión, poniéndole como el eje principal a las personas, ¿ya? Que era lo que nosotros necesitábamos, poniendo también ojo en el medio ambiente, en cómo usamos los recursos, y no, ¿cierto?, con este ímpetu de acumulación que tiene el sistema capitalista, da lo mismo todo, finalmente lo que ellos quieren es acumular y acumular. Entonces nosotros decíamos, ya, queremos construir esta nueva sociedad, pero ¿cómo lo hacemos? Porque sabemos que una cooperativa también somos un punto mínimo dentro de todo lo que hay que hacer. Entonces, comprendiendo esto, sabíamos que nosotros podíamos aportar con pequeños granos de arena. Comprendimos dentro de este proceso congresal que había que empezar a apropiarse de los medios de producción, que el medio de producción era un eje primordial dentro del sistema capitalista y dentro de la economía, ¿ya? Y también comprendiendo qué era lo que nosotros podíamos ofrecer dentro de esta economía, que es nuestra fuerza de trabajo. Entonces también entender de que resignificar nuestro oficio era clave, ya que nuestro conocimiento finalmente era lo que nosotros estamos poniendo hacia el movimiento. Entender de que el conocimiento, a diferencia de cómo se entiende ahora, como de manera individual, como para poder ascender, nosotros comprendimos que el conocimiento que nosotros podíamos adquirir, ya sea con los alumnos que teníamos estudios formales, otros que se fueron formando dentro del oficio, era lo que nosotros podíamos entregar al movimiento, ¿ya? Y por supuesto que lo clave era trabajar sin un patrón, ¿ya? Comprendimos también de que esperar a que esta nueva sociedad y esta nueva idea de trabajo que nosotros fuimos como formulando, no podíamos esperar a que todo cambiara para nosotros decir, ok, ahora sí la sociedad cambió, entonces podemos trabajar de otra manera, podemos apropiarnos de los medios de producción. No, comprendimos que tenemos que empezar desde ya a construir desde la experiencia cómo nos imaginamos esta nueva sociedad, cómo nos imaginamos las nuevas relaciones personales dentro del trabajo, dentro de la sociedad en su conjunto. Y vimos que habían ciertos puntos claves que van dentro de la economía, que son la producción, el consumo, la distribución y el financiamiento. O sea, cómo nosotros vamos apropiándonos de estos espacios para poder construir esta nueva sociedad que queremos. Hola, yo soy Elena. Bueno, a partir de lo que la Tania acaba de exponer, de que llegamos entonces a una conclusión de qué queríamos y cómo a partir de nuestro trabajo, considerándonos como trabajadoras y trabajadores, cómo podíamos aportar desde ese margen. Fuimos creando, y todavía estamos en proceso de creación, de prácticas que podrían aportar en esta lucha, aportar en esta nueva forma de economía. Entonces nuestro eje central como tarea principal que fue discutida en este proceso congresal fue la construcción de conciencia de clase. Y esta construcción de conciencia la fuimos colocando en práctica dentro de esos 6 ejes que ven ahí en pantalla y que si no la ven, la van a ver ahora. Y que en el fondo son procesos que tenemos cosas que ya están más avanzadas y cosas que también están que
están menos avanzadas. O sea, no todo lo que digamos acá en términos de idea es lo que realmente, o sea, se hace de forma 100% en la práctica, porque obviamente esto es un proceso de construcción, ¿cierto? Entonces todo lo que yo hablo acá, buena parte se hace, pero también es un proceso, ¿okay? Para que se entienda un poco. La primera, que para nosotros es la más importante, es el proceso de una autoformación permanente. Esto porque cualquier cambio que nosotros queramos hacer dentro de este modelo parte de una transformación de nosotros mismos a nivel individual, pero también de un cambio colectivo. Y este cambio nunca va a ser fácil, o sea, nunca es parte de uno mismo, o sea, tú solo puedes aportar en este cambio, pero en el fondo si lo haces de una forma colectiva es mucho más potente este cambio. Entonces, y nosotros también consideramos que dentro del modelo actual, dentro del trabajo, en general la autoformación, sea técnica, sea personal, siempre es un punto de tensión dentro de las empresas. No sé, bueno, la mayor parte aquí debe trabajar y sabe cuánto es difícil tener espacios de formación dentro de sus lugares de trabajo, o porque no te lo pagan, o porque no te dan permiso, en fin. Entonces, para nosotros, como este es un eje principal, decidimos que 2 horas a la semana, que son pagadas, hacen parte de nuestra jornada laboral, son destinadas a la autoformación, y estas formaciones se dan en las faenas. Y cada faena tiene la autonomía de definir qué temas se van a discutir. Esta puede ser una formación técnica, puede ser una formación política, social, o puede ser también una formación de gestión, según las necesidades que se apuntan tanto como cooperativa como también de cada faena. Esta formación constante también tiene un otro objetivo, que es que exista una rotación de roles y de responsabilidades dentro de la cooperativa. Nosotros creemos que la única forma de romper también un poco la dinámica entre aquellos que son los gerentes de la empresa, que administran toda la empresa, que tienen todos los datos de la empresa, y los trabajadores que solamente producen, es haciendo este cambio. Entonces también apuntamos a que la educación y la formación no es de especialistas, como nos hacen creer las universidades, como nos hacen creer en la educación formal y dentro de la meritocracia que existe en Chile, sino que es un conocimiento colectivo y que todos debemos saber de todo para que realmente sintamos que esta cooperativa es de todos. Y también romper con la dinámica de la ajenación que tenemos los trabajadores dentro de su propio trabajo. O sea, nosotros no nos reconocemos generalmente en el trabajo. Y eso tiene que ver con las divisiones, que igual después voy a volver, así que no me voy a adelantar. Bueno, partiendo de esto de la rotación, nosotros también consideramos que hay que tener unos liderazgos colectivos. O sea que no solamente hay que hacer un cambio de roles, sino que también o sea, nosotros creemos que hay líderes. No hacemos hueones en ese sentido, disculpen. Pero no creemos en los líderes absolutos. Tampoco creemos que los mejor líder es aquel que está más tiempo, sino que creemos que la mejor forma de que este proyecto avance a una nueva economía es que todos seamos líderes, todos seamos capaces y todos seamos parte de este proceso. Entonces, este liderazgo colectivo para nosotros es muy importante. De hecho, nosotros dos estar aquí hoy día hace parte de esta idea y no queríamos. Fue una discusión larga. No venimos obligados, no estamos obligados acá, pero sí fue un proceso de que nos convencieran a estar. Así que no hagan preguntas difíciles. Mentira, broma. Lo siento. Bueno, entonces este liderazgo busca sacar eso mismo, la meritocracia, la idea del líder único y también una política que hemos tenido, una práctica
hace un poco tiempo es de la incorporación de mujeres a la cooperativa. Bueno, la Tania es la que lleva más tiempo, yo llevo 6 meses, bueno, hay otras compañeras también que se han sumado, de hecho están por aquí. Claro, no solamente a oficina, pero también a faena, que es un proceso difícil la construcción. Pero también que esas mujeres se incorporen, pero también se incorporen como líderes, no solamente como la trabajadora, qué sé yo. Bueno, lo otro eje que también es muy importante, todos los ejes son importantes, es hacer este modelo de gestión participativa. O sea, que todas las decisiones se tomen de forma colectiva y las instancias que nosotros tenemos para que se tomen estas decisiones son las asambleas, que son semanales, son obligatorias para todos los socios y socias y trabajadoras y trabajadores. También tenemos unas reuniones de coordinación donde están el encargado de coordinación más los jefes de faena o jefas de faena que estén abiertas en el momento. Tenemos también jornadas de discusión estratégica, como la que llegamos a toda esta discusión congresal de la conciencia, en fin. Y también tenemos actualmente 4 comisiones, que son la de Trasol, la de la Federación, la de la Canasta, de la Red de Abastecimiento, la Autoformación y Comunicación. Esas son las 4 comisiones que tenemos y todos socios, medio productivo y comunicación, me dicen aquí. Y esto teniendo el objetivo de hacer una participación activa y también centralmente que la información no quede en algunas personas, sino que esta información sea para todos, o sea, que toda la gente que está trabajando tenga acceso. Y en ese sentido nosotros ahora nos ganamos un Cercotec, que estamos desarrollando un software libre, que después lo vamos a poner también a disposición a todas las cooperativas que quieran utilizar esta herramienta. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Trabajadores. También tenemos unas reuniones de coordinación donde están el encargado de coordinación más los jefes de faena o jefas de faena que estén abiertas en el momento. Tenemos también jornadas de discusión estratégica, como la que llegamos a toda esta discusión congresal de la conciencia, en fin. Y también tenemos actualmente 4 comisiones, que son la de Trasol, la de la Federación, la de la Canasta, de la Red de Abastecimiento, la Autoformación y Comunicación. Esas son las 4 comisiones que tenemos y todos socios, medio productivo y comunicación, me dicen aquí. Y esto teniendo el objetivo de hacer una participación activa y también centralmente que la información no quede en algunas personas, sino que esta información sea para todos, o sea, que toda la gente que está trabajando tenga acceso. Y en ese sentido nosotros ahora nos ganamos un Cercotec, que estamos desarrollando un software libre, que después lo vamos a poner también a disposición a todas las cooperativas que quieran utilizar esta herramienta. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Voy a intentar acelerar un poco. Bueno, lo otro es combatir esta división social del trabajo, que era lo que había mencionado antes, que es romper con esa dinámica de que existe un trabajo intelectual, administración, y que el otro existe un trabajo productivo, que es claramente nosotros vemos en la academia donde están los ingenieros que solamente nos enseñan a elaborar proyectos, etcétera, pero no nos enseñan a hacer la práctica en sí, la pega en sí. Y hay los otros que tienen que hacer la pega en sí, que no tienen que pensar, etcétera. Y eso en la construcción es muy claro, donde está la visión de que el arquitecto, el ingeniero, el jefe de faena son los que piensan y el resto lo hace, y los otros trabajadores no parten de su experiencia concreta en los procesos de creación arquitectónica o en la creación de proyectos. Entonces nosotros intentamos romper con esta idea de los especialistas, y por eso también la autoformación también va vinculada a eso, a que también los maestros participen en el proceso creativo de los proyectos que realizamos. Y
bueno, la repartición de los excedentes que se generan es decidido colectivamente, o sea, el sueldo o qué se va a financiar, qué se va a comprar, son decisiones que se toman en las asambleas o en las jornadas que realizamos. Bueno, nosotros consideramos toda esta idea es para fortalecer que el trabajo es una herramienta de lucha y no el trabajo como un elemento de explotación como lo vivimos actualmente, sino que a partir de nuestro oficio, de nuestros conocimientos, podemos transformar realmente la sociedad. Y por eso también tenemos dos objetivos, que son la construcción de redes participativas que apunten a esta nueva economía y que piensen no solamente una forma de organizar la economía, sino que también avancen en discusiones como la reproducción de la vida, que vendría a ser problemáticas como la vivienda social, las jubilaciones, el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores, etc. O sea, nosotros también creemos que esas temáticas también son responsabilidades de nosotros y de nosotras como cooperativas. Es quizás la parte que nos falta más desarrollar. Nosotros ahora, por ejemplo, creamos un espacio de niños en la oficina, pero sabemos que no es la solución ideal, o sea que tenemos que acompañar allá. Y para concluir, después les comento las preguntas, pero que es la contradicción que vivimos como siendo cooperativa y cómo nos vendemos en el mercado actual. O sea, eso también es un punto de tensión y que no lo hemos podido solucionar bien porque tenemos que vendernos y tenemos que competir delante las dinámicas del mercado. Muchas gracias. Ahora el compañero Plácido nos va a contar sobre su experiencia. Bueno, buen día, sobre todo al pueblo chileno, los compañeros cooperativistas de acá. Yo soy Plácido de la cooperativa Chilaver, estamos en Buenos Aires, en un barrio que se llama Pompeya. Desde ahí pensar en un momento, ¿no? Hace 15 años atrás, era para muchos de nosotros un sueño, una utopía decir o hablar de cooperativismo, ¿no? Hoy vemos que no hay fronteras para estas decisiones cuando lo ideal se transforma en lo práctico, ¿no? Y yo quiero felicitar acá a los compañeros cooperativistas porque ustedes están construyendo desde lo ideal estas cooperativas, esta federación como Trasol, que para nosotros era imposible calcular en el 2000, 2001 allá en Buenos Aires. Y hoy ver esto que se está haciendo realidad, que ese sueño de los jóvenes, más los estudiantes, que es muy difícil a veces convocar para de un trabajo solidario. Muchos estamos educados para servir al sistema, servir a las corporaciones, y dejamos de lado muchas veces el trabajo social, el trabajo barrial, que es lo enriquecedor para las personas, para el ser humano, ¿no? Nosotros hemos descubierto a través de un accidente, diría yo, de quedarnos de un día para el otro en la calle, sin trabajo, después de trabajar 20, 30 años, algunos compañeros casi 50 años, esperando que se iban a jubilar, y de un día para el otro no fuimos nada. Y la única herramienta o alternativa que nos daba el sistema era hacernos una cooperativa o pasar esas indemnizaciones, ¿no?, que nos debía el empresario a un fondo común y armar, ¿no?, un emprendimiento nuevo. Ahí aprendimos mucho de los que estábamos dentro de Chilaver, la palabra cooperativismo, cooperativizar, solidaridad y todas esas cosas que para muchos solamente era el trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y descuidábamos esa área. No en mi caso, yo vengo de una mutual que formamos dentro de mi barrio, que es la que en el 87, 88, tomamos unas tierras al costado de ferrocarriles y lo transformamos en un barrio. Después de mucha lucha en la época de los 90, pudimos lograr que ese espacio de 60 hectáreas
se urbanizara. Hoy yo estoy viviendo dentro de ese, bueno, un terrenito dentro de ese espacio que logramos sacarle al momento de privatizaciones que el Estado quería hacer, y esas 60 hectáreas hoy están divididas en parcelas para sus ocupantes en ese momento. De esa lucha aprendí de que no había que resignarse, no había que bajar los brazos y pelear por algo más, ¿no? El sueño de tener la vivienda propia, de tener tu trabajo propio y de formar tus hijos como vos querés. Entonces ahí es cuando, después de 10 años pensando que ya teníamos trabajo, yo tenía mi vivienda y ya mis hijos creciditos, pensando que ya teníamos todo el porvenir asegurado, de un día para el otro, en el 2000, nos quedamos sin trabajo. Volver a luchar, ¿para qué? Para que ese sueño que nosotros pensábamos, de tener nuestro propio trabajo, por ese accidente se empezó a hacer realidad. Y esto no fue fácil. Convencer a los compañeros de 20, 30 años de antigüedad en una empresa con trabajo seguro, con todas las previsiones sociales pagas, vacaciones y todo eso, de decirle, bueno, en el cooperativismo hay horizontalidad, o sea que esto, ¿no?, que vemos acá, no hay patrón, ¿no? Y es muy difícil porque estamos creados para que alguien nos mande. Entonces esas discusiones que lo llevamos antes que tomáramos la empresa, les comento que para los que no conocen, la empresa es como esta nave así, 1500 metros cuadrados con distintas maquinarias, hacemos libros, esto hacemos nosotros, ¿eh? Y es un orgullo que podamos hacer el libro, pero no el contenido. Muchas veces el sueño nuestro es llegar a hacer el contenido que podamos brindarle a los niños, a la sociedad, ¿no?, de cómo formarse, pero está lejos todavía de eso. Ojalá que algún día, acá yo sé que, ¿no?, Trasol está armando un librito sobre cooperativismo, y para nosotros también es un orgullo de querer, de la base de los trabajadores, poder dejar una enseñanza para los que vengan. Y por qué no, esto, ¿no?, que trascienda a través de las fronteras. Nosotros cuando vamos a Uruguay y hablamos con los trabajadores así rasos y vemos que el sufrimiento es el mismo, vamos a Brasil, es el mismo. Y hoy estoy como un sueño realizado para mí. Siempre quise venir a Chile desde que era joven, ¿no?, de los 17, 18 años, y nunca tuve la oportunidad. Somos iguales, somos, ¿no?, tenemos los mismos sufrimientos, los mismos anhelos, los mismos deseos de que haya una sociedad más justa, de que haya una mejor distribución de la riqueza. Y esto que nosotros venimos a decir, bueno, vamos hacia una economía alternativa, y es verdad, si nosotros lográramos tener los medios de producción en nuestras manos, y sí que podríamos decidir en asamblea la distribución de la riqueza. Entonces eso yo veo que para fortalecernos debemos estar vinculados y que las fronteras no nos dividan. El mensaje que nosotros traemos de Chilaver es que no aflojen, y que siempre innovemos en cosas que realmente nos sirvan y que dejemos un mundo mejor a nuestros hijos. Y acá se están innovando muchas cosas, por ejemplo esto del cuidado de los chicos. Yo siempre, de hace más de 5 años, venía preguntando por qué en las asambleas no ponemos un lugar para los chicos, porque nosotros tenemos que dejarlo al cuidado de nuestra casa de alguien que capaz que no nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque queremos cumplir este sueño de llevar adelante un proyecto que para muchos esto es pérdida de tiempo, pero para nosotros estamos convencidos de que esto va a seguir creciendo y vamos a llegar a ser la economía alternativa que tanto pregonaron nuestros ancestros y nuestros presentes, en donde no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no nos unimos.
siempre vemos las diferencias entre nosotros mismos y terminamos haciéndole caso al sistema, que es tan perverso que ellos tratan de dividirnos. Entonces, nosotros también hemos procurado de que Chilaver no sea solamente un lugar de producción, de hacer un producto que solamente sea comercial. Hemos tratado de compartir ese espacio. Veíamos que habían lugares ociosos y que habían chicos, estudiantes de la última carrera de profesorado, que querían enseñar y nosotros le hemos abierto las puertas para que así, todo a pulmón y sinceramente el educar y el aprender que sea mutuo, ¿no? Y formamos un centro de estudio, sería un bachillerato popular, que es una escuela de enseñanza media, que también con la lucha de ellos, en conjunto con las cooperativas de empresas recuperadas en ese momento, se logró que se oficialice eso, porque antes era como clandestino, enseñaba secundaria y muchos iban y rendían como libres, ¿no? Para poder tener un título oficial. Eso en el 2008-2009 se logró y hoy tenemos títulos oficiales y muchos de los chicos, de los profesores, pasaron a tener un sueldo del gobierno. No todos, porque ahí, calculen, nosotros éramos 8. En un momento se jubilaron 2 y nos quedamos 6. Y ahora se fue un compañero, quedamos 5 fundadores. Pero hemos empezado a generar puestos de trabajo. Hoy somos 15 compañeros dentro de la imprenta y rotan alrededor de 30 profesores dentro del mismo lugar. O sea que ese también es una alegría para nosotros haber logrado que muchos chicos de esos que querían, ¿no? Esa fuerza, desarrollarlo en algún lugar para un bien común, puedan lograrlo ahí. 30 más 15 que somos, 45, más hay un centro de documentación que funciona ahí entre la Universidad de Filosofía y Letras de allá. También hay 3 o 4 puestos de trabajo ahí que constantemente estamos interactuando. Pero no así la pelea hacia el municipio, nos ve como que eso no se puede hacer. Desde el momento los inspectores municipales nos venían a decir que era incompatible estar con gente que no era de la imprenta circulando dentro del lugar. Y un par de veces tuvimos que hacer así estas resistencias a una clausura. Y ni hablar de que eso es algo educativo, ¿no? Ellos solamente se aferran a que sea una unidad de producción y comercial. Nosotros hemos roto esas reglas y hasta hoy seguimos funcionando con una amenaza de clausura de hace ya casi 10 años. Eso yo pienso que lo hemos logrado por la unidad de todos, en donde el por qué brindar esos espacios a los vecinos, a la sociedad, fue porque ellos en el momento de la toma de Chilaver, muchos de los vecinos habían venido a poner el cuerpo ahí para que no nos desalojaran. Y teníamos el desalojo en puerta y nosotros con 8 personas que íbamos a resistir un lugar semejante que era fácil para ellos sacarnos. Pero sin embargo no esperaban esa reacción de los vecinos, de los chicos estudiantes, de otras cooperativas amigas que se agolparon a la puerta de la imprenta y no dejaron entrar a la policía. Eso fue para nosotros como algo increíble, no lo esperábamos. Y en recompensa de eso tratamos de devolverle, ¿no? A los vecinos, a la sociedad, para muchos chicos que habían dejado su estudio a medio camino, terminaran ahí de estudiar. Y por qué no para nosotros mismos, ¿no? Dentro de la imprenta, que la mayoría teníamos la primaria. Entonces, ahora no hay excusa para no seguir estudiando. Y después de eso hemos sido invitados por el gobierno de Venezuela, ¿no? Por esos logros de cómo una cooperativa de empresa recuperada lograba sobrevivir sin ayuda del Estado. También fue un tema de empezar a innovar en propuestas a los legisladores de que haya ayuda a esos sectores. Y a medida que iba pasando el tiempo, otras empresas iban cayendo. Calculen que hoy en Argentina hay más de 300 empresas recuperadas, según la estadística de la universidad. Y eso más o menos debe ser unos 15 o 20.000 trabajos
¿no? Puestos de trabajo, que para algún político le suena ser importante, pero para otros no, porque no movemos ni siquiera una estadística de generar puestos de trabajo. Pero hemos logrado dentro de la Ciudad de Buenos Aires de que hayan ayuda a estos sectores y que más o menos no nos molesten. Nosotros decíamos simplemente que no nos molesten, nos dejen trabajar con los inspectores, con el tema de la luz, con el tema de las habilitaciones. Y bueno, hoy tenemos ese paraguas jurídico, pero tristemente la derecha viene avanzando en todos lados y ya nos están presionando por el tema del uso del espacio. No así, en el 2005, cuando viajamos a Venezuela, invitado al gobierno de Venezuela, cuando volvimos de allá, fue medio irónico, ¿no? 7 cooperativas que estaban en Buenos Aires y no nos conocíamos. Nos conocimos en Caracas. Entonces, ahí en un almuerzo nos conocimos y nos preguntamos por qué no nos juntábamos. Y a partir de ese viaje volvimos con todas las fuerzas a Buenos Aires y nos juntamos y armamos esta federación. Por eso yo los felicito a los compañeros de Trasol, porque es difícil invitar y que vengan y más que nada después firmen para hacer una federación. A nosotros nos costó hacer la federación casi un año, invitando, ¿no? Haciendo ese romance con el invitado para que entienda lo que, primero que quiere ser una federación y después el compromiso que significa estar dentro de una federación. Siempre le explicamos a los compañeros cuando vamos a las cooperativas a darle esos cursos, decimos que es una cooperativa un poco más grande, nada más. No hay otra magia. Si no le ponemos el esfuerzo todo, esa federación muy difícil que funcione. Entonces eso cuando volvimos en el 2006-2007 lo armamos, que hoy participamos nosotros, que es una federación, se llama Red Gráfica, y veíamos que habían cosas que las 7 cooperativas comprábamos lo mismo, el papel, la tinta y insumos que hacen a la imprenta, y también, ¿por qué no?, poder captar clientes a través de alguna forma de vender, ¿no? Y tener espalda entre las 7 de poder no rechazar ni un trabajo, agarrar todos los trabajos que se puedan y, ¿por qué no?, en las licitaciones con el Estado y todo eso. Estando solo era muy difícil, no teníamos una espalda financiera para sostener esos compromisos, ¿no?, con el cliente, y muchas veces te pagan a 30, 60 días y los proveedores no te dan ese margen. Compañero, un minuto. Bueno, nosotros a partir de ahí aprendimos que esa unidad y el esfuerzo entre todos, de poder comprar en conjunto, de poder tener transferencia de conocimiento, que a nosotros nos costó tanto esto, ¿no?, de que unas cooperativas saben y las otras están aprendiendo, de enseñarles a encaminarse y sumarse a esta lucha, ¿no? Así que una vez más les agradezco a los organizadores y al público presente de que no estamos lejos, y como dijo nuestro comandante, hasta la victoria siempre, no pararemos. Gracias. Muchas gracias. Ahora el compañero José Miguel, por favor. Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras, amigas, amigos. Bueno, contento pues de estar acá en Santiago de Chile con los compañeros cooperativistas, y creo que acertaron en este temario muy importante que han presentado para este encuentro, y sobre todo el tema de esta mesa. Es un tema fundamental para que nosotros avancemos y nos miremos en conjunto, en acción conjunta. Fíjense que suele suceder que cuando hacemos este tipo de encuentros siempre hablamos del qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que cambiar, pero no del cómo debemos hacerlo. Y esta mesa, la pregunta ahí es cómo transformamos la economía y cómo transformamos las relaciones de trabajo, fundamental. Por eso felicito a los organizadores por esta mesa y porque nos da pie para soñar, para proyectar, para planificar y para vernos en conjunto, como un todo. Fíjense que
uno está siempre en plena reflexión sobre estos temas, y con la estadía que tengo ya unos meses en Buenos Aires, conociendo el tema de la realidad de Argentina, más bueno, las otras realidades que hemos conocido afortunadamente gracias a la Revolución Bolivariana, a través de los encuentros y a través de las visitas directas a algunos países, hemos tratado de ir llegando como a unas pequeñas definiciones o algunas sistematizaciones. No me atrevo a decir que sean conclusiones, porque nada está concluido, este es un debate continuo. Pero fíjense que para la transformación de este proceso económico, de esta economía salvaje que tenemos, capitalista, es necesario ver qué herramientas tenemos, cuáles son las potencialidades que tenemos. Y fundamentalmente vemos que nuestro continente está lleno de movimientos sociales, y está lleno de cooperativas, cooperativistas, gente desde distintos espacios tratando de construir una economía distinta. Pero no terminamos de aterrizar la unidad estratégica para lograr proyectar en largo plazo, soñar en largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo es que avanzamos hacia esa unidad estratégica para transformar la economía y para transformar las relaciones de trabajo? Entonces, decíamos, bueno, la acción política de los movimientos sociales, que es de convencer al otro, a la otra, sobre todo una acción filosófica, de mostrar la realidad y de hacer entender a la gente y demostrar o darle herramientas a la gente para que la gente comprenda la realidad en la que está sumergida, en la que está metida. Esa acción política de los movimientos sociales más la acción productiva de las cooperativas, de las empresas de propiedad social, de las empresas recuperadas a lo largo del continente, en la realidad de cada país, debe conjugar y debe unirse, debe fundirse en la unidad gobernante del pueblo, en la unidad gobernante del pueblo. Nosotros tenemos que, desde lo simple, desde lo cotidiano, comprender que el poder, como decíamos ayer, no está en los palacios de gobierno, ni está en los niveles de representatividad, está en la forma en cómo nosotros nos demostremos a nosotros mismos que el poder es poder hacer las cosas. Simple así. Poder es poder hacer las cosas. Entonces, partiendo más o menos de ese enunciado, nosotros tenemos que ir reflexionando a ver, bajo una guerra que tenemos mediática del aparato ideológico imperial que está en todo el mundo y que nos dice cómo consumir, qué consumir, hacia dónde vamos, nos llevan por unos rieles, y el que se sale, ¿no? Ya sabemos qué es lo que le pasa. Entonces, bajo esa premisa o esos enunciados que hemos ido construyendo, es fundamental buscar acciones conjuntas para sensibilizar socialmente a la gente, para sensibilizarnos socialmente. Fíjense lo que hace el capitalismo. El capitalismo a lo mejor agarra a un muchacho aquí de un campo y la familia con mucho esfuerzo lo manda a la ciudad y lo saca de su realidad de campo y lo mete aquí en un aula con aire acondicionado, ¿no? Para el verano, porque hace mucho calor, aire acondicionado, sabroso, un estatus de confort ahí, un espacio de confort. Y después ese muchacho, la misma dinámica lo mete en una cuestión del trabajo asalariado aquí en Santiago, para que ese muchacho vuelva a su campo, ¿no? Para que vuelva a sus raíces. Ya es imposible, se desarraiga, ¿no? Y así sucesivamente pasa en todo el continente. Y hay unas estadísticas por ahí, decía el doctor Enrique Dussel, que dentro de 50 años el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades. Entonces el reto es construir comunidad en la sociedad moderna, ¿no? Construir procesos de comunalidad en la sociedad moderna, porque al parecer, según los análisis que hay, ese es un tren que no va a parar. La gente va a seguir yéndose de los campos hacia las ciudades.
Y entonces el reto nuestro, fíjense de qué tamaño se pone, ¿no? De qué tamaño se pone, cómo transformar una economía que al parecer dicen que está muriendo, pero vemos estadísticas que hacen que nos ponen los retos bastante cuesta arriba, bastante difíciles. Pero entonces, a partir de esa sensibilización de la gente, de esa sensibilización social, que puede partir o tiene que partir, nosotros estamos seguros de eso, tiene que partir de un proceso de conocer la historia, y fíjense en Santiago de Chile, cómo tiene historia para aprender y para sensibilizar, ¿no? Y nuestro continente entero. O sea, a partir de un proceso de sensibilización social, conociendo nuestra historia, nosotros podemos hacer que la gente comience a ver las desigualdades sociales como procesos para ver cómo transformamos esa realidad en la que estamos, esa realidad desigual en la que estamos sumergidos, y empezar a ver temas como la tierra, el agua, la educación, hasta llegar al tema de la economía. Y si nosotros nos vamos hacia los inicios de este gran sistema, que es el sistema capitalista, y digo gran porque es el último gran sistema económico que tiene la humanidad, ¿verdad? ¿Cómo nació y cómo se desarrolló, ¿no? A través de aquellos pequeñitos espacios que eran los burgos, ¿no? En donde se empezaron a dar otras relaciones distintas a las relaciones feudales. Y bueno, aquí tenemos también distintos puntos en donde tratamos de construir realidades económicas distintas, relaciones de trabajo distintas. Lo que hay es que lograr cómo mantenemos la atención hacia el objetivo, que es de transformación de la economía y transformación de la realidad de nuestros pueblos. Pero cómo lograr mantener esa atención hacia el objetivo si el objetivo no está claro. Y para lograr objetivos claros, entonces nos tenemos que definitivamente meter en un tema fundamental para la transformación de nuestra realidad, que es la planificación estratégica. Para nosotros lograr avanzar hacia la transformación de nuestras realidades, tenemos que planificar y llevar metro a metro, calle a calle, ¿no? Esa compulso estratégico, esa tensión hacia el objetivo, ¿no? Y ir evaluando, porque lo importante de la planificación, ir evaluando si lo que estamos haciendo, si la fuerza que estamos aplicando, colectiva, individual, sobre un elemento, está produciendo movimiento ascendente, movimiento hacia adelante, ¿no? Porque si no, no hay trabajo. Si nosotros no logramos, yo me le puedo aplicar a esa columna ahí de madera que tiene quién sabe cuántos años ahí levantada, y puedo durar un año ahí aplicándome, durísimo, pero si no logro moverla, no trabajé, porque no hubo desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros de nuestra realidad vamos midiendo si el trabajo de nuestros espacios organizativos y nuestra vida misma, ¿no? Está avanzando? ¿Cuáles son los objetivos que nos estamos planteando? Dentro de esos objetivos, el objetivo de la transformación económica pasa porque nosotros entendamos que nos cuesta tanto producir valga la redundancia, nuestros productos cooperativos, lo que la gente produce. Y ayer hablaba con un muchacho aquí que produce hongos comestibles y me decía, mira, es tan difícil que la gente consuma los hongos, ¿no? O sea, que los tenemos que someter, porque a la gente le gusta el champiñón y no le gusta el hongo que el muchacho produce o que producen ellos, ¿no? Entonces, no podemos nosotros desperdiciar el tiempo imprimido para elaborar nuestros productos y someterlos al mercado capitalista. No podemos, tenemos que lograr planificar el consumo. Y ahí es donde me voy, porque ya me quedan 5 minutos, me voy a lo que comencé diciendo.
la acción política de los movimientos sociales debe fundirse con la acción productiva de la cooperativa para entonces aterrizar en la territorialidad de la economía y lograr entonces avanzar hacia procesos de democratización económica que le permitan a la gente comenzar a pensar que la economía no es la de Wall Street, no sé si se dice así porque mi inglés es pésimo, pero no es la de Wall Street, no es la que está allí en los bancos, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, eso es complicado. No, esa no es la economía que nos interesa la economía desde lo cotidiano de la gente. Y nosotros debemos emprender una acción filosófica para darle herramientas a la gente a que entienda que la economía empieza desde lo cotidiano, desde la casa, ¿no? Y de esa manera entonces, obedeciendo a un plan con elementos transversales de formación integral y con elementos fundamentales de acción organizada, es decir, el plan más la formación me tiene que dar en cada cosa que yo haga un elemento organizado. Es decir, de aquí, por ejemplo, ya para terminar, de este encuentro que tenemos acá, bueno, a lo mejor hay que ir pensando qué organizaciones paren otras federaciones, porque se conocieron aquí, ¿no? Paren otras federaciones o de repente gente que vino, que no está en cooperativa, dice, bueno, mira, de repente que tengo sentado yo al lado, mira, buscamos los comunes y descubrimos que podemos entonces comenzar un nuevo camino productivo, un nuevo camino económico y un nuevo camino de transformación social. Ya para terminar, entonces, es fundamental decir que también todo este proceso nos tiene que ayudar para comprender que nuestro continente y el mundo entero está lleno de experiencias de este tipo. Y el capitalismo está en todos lados, pero también estamos en todos lados quienes soñamos una economía distinta. Por eso es necesario seguir avanzando en cómo acercamos todos esos elementos organizativos que están en el mundo entero. Y yo vengo por acá como vocero del movimiento, que es el Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, que empujamos los encuentros internacionales de la economía de los trabajadores. Y ojalá Chile pueda ser sede, ¿verdad?, del próximo encuentro internacional de la economía de los trabajadores. Ojalá, vamos a hacerlo, vamos a empujarlo, porque es vital que comprendamos que debemos vernos todos juntos en una actividad concreta que es la transformación económica. Muchas gracias, amigos y amigas, compañeros. Muchas gracias a todas y todos. Yo quiero agradecer a compañeras y compañeros de Trasol para que nos invitaron y abrieron un espacio para que compartimos nuestra experiencia aquí como las mujeres del Kurdistán. Yo no estoy hablando buen español, para aprovechar a tiempo, un poco voy a estar leyendo un poquito. Entonces, ¿qué voy a hablar? Voy a hablar sobre un poco la dimensión económica del confederalismo democrático, llamamos economía comunal, pero hay distintos nombres en Kurdistán para decir esta dimensión. Hay, como dicen, como economía social o economía democrático, así distintos nombres, pero voy a mencionar como economía comunal, es estructura de Kurdistán. Y antes de contar cómo se construye la economía comunal en Kurdistán, quiero mencionar un par de puntos importantes para entender mejor la perspectiva de las mujeres del Kurdistán. Es primero sobre la acción de autogestión. Autogestión para nosotras es un proceso de reconstrucción de la sociedad, pero cuando se piensa a la autogestión o al movimiento de recuperación de los trabajadores y también las trabajadoras, como se viene a la mente un lugar que es solo para producción.
y generalmente donde excluido el trabajo doméstico y la labor de cuidancia, es decir, la autogestión se reduce solo en la empresa. Pero cuando se observan los procesos de autogestión del trabajador o trabajadora con un ojo feminista, ¿no? Podemos ver que este no es el caso. Por ejemplo, compañeros mencionaron, ¿no? Cuidancia es importante, pero lugar doméstico, es trabajo doméstico, no solo cuidar a niños. La autogestión de los trabajadores debe implicar relaciones que destruyen el sistema patriarcal. Ni uno ni otro. Primero, hay que pensar la relación de la producción y la relación de la reproducción juntos. Pensar juntos la producción de la sociedad y la producción social. Estoy preguntando como una pregunta provocativa. Por ejemplo, aquí vamos a discutir cómo vamos a trabajar sin patrón, ¿no? Queremos vivir sin patrones, pero ¿por qué no pensamos, por qué no queremos vivir sin patriarca, ¿no? Porque patriarca es muy cómodo para los hombres. Otra mi pregunta sobre el Estado. Por ejemplo, hace 2 meses que estábamos en Argentina, y en Argentina, cuando yo observo la experiencia de Argentina, autogestión y empresas recuperadas, muchos de ellos estaban de alguna manera relacionados con el Estado o cualquier institución del Estado. Por ejemplo, en Chilavert yo vi un libro que es un libro para escuelas que publicaron. Como es una relación siempre se queda con Estado, y estoy criticando eso, porque como la relación con Estado es un problema más estructural. Es que, por ejemplo, no podemos ver igual una relación con un gobierno. Como podemos, por ejemplo, relacionar con un gobierno por un tiempo, pero en fin estamos relacionados con un Estado que siempre se quiere quitar nuestra fuerza, ¿no? Por eso, como significa el Estado es el poder, y no hay libertad en relación con el poder. Y un Estado solo como reconoce de la autogestión política, ¿no? Autogestión que estábamos hablando, no solo autogestión de, por ejemplo, Europa, ¿no? Hay muchas cooperativas en Europa que dicen autogestión, pero súper capitalistas. Como hablamos una autogestión anticapitalista, solo estados reconocen este tipo de autogestión para que los trabajadores no fortalezcan, no van a avanzar más. Y me parece que por estados como tiene razón, ¿no? Porque este tipo de autogestión es contra de su naturaleza, su característica, ¿no? Y, por ejemplo, para las mujeres kurdas, la libertad significa derrotar al patriarcado y al poder. Una chica kurda muy joven decía, por ejemplo, que la lucha contra mi papá tiene el mismo significado que luchar contra el Estado. Porque es figura de papá, en una familia es figura de Estado. Y otro punto que quiero como repensamos, y ojalá me gustaría hoy discutir, es que ¿qué son nuestras necesidades? ¿Por qué queremos trabajar con una manera colectiva por la cooperativa? ¿Qué significa trabajar colectivamente, ¿no? ¿Por qué queremos trabajar con esta manera? Y claro que hay que pensar por qué o para quién producimos. Y, por ejemplo, voy a mucho criticar a Argentina. Por ejemplo, yo vi una empresa recuperada en Argentina en sector de la metalúrgica. Eso dice metalúrgica, ¿no? Y
me pregunto, ¿no? ¿Por qué una cooperativa produce metal? ¿Por qué está como una cooperativa anticapitalista recuperada produce metal y vender a China, ¿no? Vender a una empresa capitalista? Entonces, yo entiendo, por ejemplo, cuando recuperaron esta fábrica, una fábrica de metalúrgica, pero ¿por qué no pensamos, podemos cambiar, ¿no? Estamos cambiando como manera de trabajo, pero no cambiamos qué producimos, ¿no? Hay que pensar sobre eso un poco, yo pienso, y como pensar sobre nuestras necesidades, como estamos como muchas gentes, estamos produciendo, pero estamos comprando nuestra necesidad como es mercado de capitalistas, ¿no? Eso es que yo quiero decir. ¿Por qué estoy mencionando eso? Para entender como la experiencia de las kurdas y los kurdos, porque estamos como hablando sobre una sociedad libre de Estado, sin clases sociales y igualdad de género. Entonces, creo que voy a tomar mucho tiempo. Entonces, en este sentido, la economía comunal ha construido sobre los tres principios que son democracia, ecología y emancipación de las mujeres. Estos principios son el fundamento de la economía comunal. La economía comunal tiene que ser construida por las comunas, las asambleas populares, las cooperativas y las academias. Las cuatro estructuras tienen que ser útiles para crear y desarrollar una economía comunal, es decir, se funcionan juntos. No estamos pensando solo sobre cooperativas, ¿no? Estamos pensando organizar una sociedad nueva, por eso cooperativas son parte, pero hay que pensar cómo vamos a tomar decisión, ¿no? La economía comunal es una economía democrática. ¿Qué significa, no? ¿Por qué estamos organizando una economía comunal que está dirigida por la sociedad? Es decir, la economía comunal, la sociedad, es el sujeto que toma las decisiones sobre los procesos de producción, consumo y distribución. El proceso de toma de decisión es colectivizado por las asambleas populares. Aquí también los recursos serán gestionados colectivamente. Como dice Félix Pazzi, dice que una comunidad no puede ser tal sin la gestión común de los recursos. Por eso es muy importante que la sociedad los decida cómo va a producir y consumir y también cómo van a compartir. Por ejemplo, el principio compartir igual es controvertido por nosotras. Estamos tratando en nuestras cooperativas a desarrollar métodos de compartir justo, porque sabemos que las mujeres no comienzan en las condiciones mismas y no viven también en condiciones mismas, ¿no? En este sentido, la economía comunal se describe como una organización económica en la que los recursos son compartidos y cogestionados. La principal forma de propiedad en la economía comunal se define como la propiedad común, particularmente en las áreas de producción y vida. Todas las riquezas son de la sociedad y todos tienen solamente el derecho del uso común. Pero quiero que tomen atención aquí, no se propone la propiedad pública en lugar de propiedad privada, porque en la confederalismo democrático no existe una estructura estatal que tenga la propiedad pública. Tampoco las asambleas no pueden ser dueños de tierras, solo hay una forma de propiedad comunitaria. 5 minutos, compañera. No. No. No.
Entonces, el valor del producto está determinado por las gestiones entre las comunas y las asambleas. Y como estamos hablando sobre una economía que sirve emancipación de las mujeres, ¿no? ¿Esta qué significa? Por ejemplo, el sistema de capitalista ha marginado a las mujeres de los procesos de toma de decisión económicas y ha invisibilizado el trabajo femenino, ¿no? Ahora las mujeres del Kurdistán dicen que la reorganización de la economía tiene que ser organizada a partir de las mentes y las manos de mujeres. Están hablando que la mujer vuelve a ser sujeto de la economía. Tenemos una idea o un argumento, decimos que las mujeres nunca han perdido la memoria de la vida colectiva porque no son sujetos de toma de decisiones en la economía capitalista. Eso realmente una oportunidad para crear una alternativa. Por esta razón importante, las mujeres deben ser el sujeto de la economía comunal porque las mujeres organizan una manera que como un base de las necesidades básicas, es decir, por la economía subsistencia, ¿no? Entonces, economía comunal tiene que, como cuando organizamos una economía comunal con un mente de mujeres, decimos que con valor de uso es necesidades básicas y no va a tener un objetivo como desarrollar, producir más, ¿no? Y por eso como va a quedar una economía más local, más nivel pequeña y no va a destruir a naturaleza, ¿no? Por eso también es ecológico. Como organizamos, en Kurdistán siempre organizamos estructuras mixtas y estructuras solo propias mujeres. Es decir, mujeres participan en lugares que con los hombres, por ejemplo, en una cooperativa trabajan mujeres y hombres juntos, pero al mismo tiempo estamos construyendo solo propias cooperativas de mujeres, no solo que como trabajo que mujeres se hacen, ¿no? Algunos trabajos que, por ejemplo, hombres hacen, estamos tratando de hacer una cooperativa que mujeres toman este trabajo, es como a dejar como una división de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una cooperativa de mujeres que es como manejar autobuses colectivos, como camiones, porque en Kurdistán es un trabajo muy como que siempre los hombres hacen. Por eso hicimos una cooperativa de mujeres de manejar. Entonces ahora como muchos autobuses en la tráfica, las mujeres se toman y significa también cambiar a relación tráfico en ciudad, ¿no? Entonces creo que no puedo explicar a todo, pero un poco puedo hablar como sobre cooperativa. Como en Kurdistán hay muchos distintos tipos de cooperativas, pero generalmente nuestras cooperativas es cooperativas de agricultura. Es decir, porque estamos diciendo, ¿no? Primero tenemos que producir nuestras necesidades, por eso empezamos a cooperativas de agricultura, pero al mismo tiempo estamos haciendo cooperativas, empresas, pero con un memoria de a sociedad. Por ejemplo, en la Kurdistán era muy común comer verduras secas. Es decir, en el verano había verduras frescas, pero en invierno tenían que comer como verduras secas. Entonces, pero perdieron eso y en el invierno comen verduras frescas, pero son terribles, ¿no? Compañera. No tienen como proteínas así. Entonces hicimos una cooperativa de mujeres que tomar memoria y recordar otra vez cómo estábamos viviendo en Kurdistán con acostumbrados. Y por ejemplo, hay como mujeres tienen muchas abejas y producen miel.
Por ejemplo, cuando estábamos discutiendo cómo vamos a reorganizar ciudad por mujeres, y mujeres propusen, como decían que vamos a hacer como una ciudad que podemos usar bicis, ¿no? Porque en Kurdistán no usan mujeres mucho. Entonces, para producir bicis, hicimos una cooperativa de mujeres que producen bicis. Está como esta necesidad de mujer en la ciudad, y entonces hacemos una cooperativa por producir esta necesidad. Esta nuestra como objetivo o proyección siempre se pasa así. Y en las cooperativas tampoco no tenemos siempre como ganar más y más. Es decir, por ejemplo, para cada cooperativa, cuando empezó a ganar más dinero que suficiente para participar otras mujeres, entonces invitamos a otras mujeres. Cuando ganamos más, no compartimos, invitamos a otra mujer que participa en el proceso de producción y toma su vida con su fuerza en estas áreas. Por eso tenemos como una idea: cooperativas no van a ser útiles para desarrollar o para ganar un salario y vivir. Estamos diciendo que cooperativas tienen que ser útil, que hacer un como compañerismo, ¿no? Siempre invitar a otras mujeres que todas mujeres pueden participar en estos lugares. Compañera Cise. Un minuto más. Había como aquí una pregunta, ¿no? Pregunta de gestión. ¿Cómo vamos como administración, ¿no? Cooperativas, trabajadores se trabajan, pero lugar de administración siempre es un problema, porque es un lugar de información y saber, ¿no? Por eso, por ejemplo, estamos haciendo un tipo de cooperativa, decimos como cooperativa de investigación.